Queridos amigos, queridos Sanguirú, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Te traemos la noticia del cielo. Un tema muy especial, este tiempo de cuarentena, te traemos la cuarentena de Noé. La Biblia registra la historia de Noé, un hombre justo. Su nombre significa piadoso, significa manso, significa paz y consuelo. Así que hoy te traemos esta historia muy importante. Vamos a hablar sobre la cuarentena de Noé. Así que es interesante que pongas atención porque esta es la mejor noticia y nos puede ayudar en este tiempo también de cuarentena. Cuarentena, un nuevo comienzo en la historia de la familia de Noé. Así que Noé era un hombre justo, obediente y caminaba con Dios, dice el registro, ¿no? A los 500 años aproximadamente de su edad, Dios le habló y le dijo que construyera un barco grande porque Dios iba a mandar un diluvio a toda la humanidad. Así que tenía 3 hijos, uno de sus hijos se llama Sem, otro Cam y otro Jafet. Y más o menos la construcción de Noé le llevó unos 100 años y el barco tenía de largo 135 metros, 22 metros con 5 de ancho y 13 metros de altura. Y más o menos cargó unos 45.000 animales de diferentes especies. ¿Sí? Este está ubicado históricamente, según la cronología bíblica, en el año 1556 de Adán a Noé. De Noé a Jesucristo es 2344 años antes de Cristo. Esta historia pasó en Génesis. En la Biblia nos relata esa historia muy importante, que esto le cuento como una introducción. La historia de Noé está registrada en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, ¿sí? Así que no era un hombre justo, un hombre obediente, y Dios se alegró, se complace con la vida de Noé. Ahora, ¿por qué pasó el diluvio universal? Científicamente está registrado un diluvio universal, pero igual la Biblia no miente, yo no dudo, por eso estoy enseñando y siempre enseñaré la infalibilidad de la palabra de Dios, porque es un libro científico, histórico, y es un libro que tiene mucho poder, que es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. El diluvio pasó en Génesis. ¿Por qué pasó el diluvio? La pregunta, ¿no? Porque dice en Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. El problema es que hubo una mezcla sexual y se corrompió la tierra, se corrompió de maldad. El acontecimiento era de toda clase de mal y Dios dice que el ser humano era muy malo y se arrepiente y dice, voy a eliminar esta raza. Pero Dios se complace con Noé y su familia. Por eso le dijo a Noé que haga el barco y haga un aislamiento, porque lo iba a salvar a los 3 hijos, cada uno con su esposa, y Noé, su esposa, sería 8 personas, que con eso iba a ser un nuevo comienzo. Después de cada cuarentena siempre hay un nuevo comienzo, una nueva esperanza, y un proceso de cambio de parte de Dios, ¿sí? Así que ahí era el tema, que los hijos y las hijas de Dios, las hijas de los hombres, había una mezcla, y qué maldad hubo, ¿no? Me gustaría mostrarte eso. En Génesis, en el capítulo 6, versículo 4 al 7, relata que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Ahí está el tema. Los ángeles caídos, los ángeles que se habían rebelado contra Dios, se introducieron en las personas y tuvieron relaciones sexuales con humanos, una mezcla
de ángeles con humanos, y ahí le nacieron gigantes, hombres grandes de 3 metros, de 4 metros de altura, y el más fuerte reinaba, dominaba por maldad. Había una depravación sexual de todo índole, homosexualismo, lesbianismo, se enfrió el amor, no había respeto a la familia. Y eso fue el enojo de Dios. Una mezcla de ángeles con las hijas de los hombres y una depravación total, como se nombra también en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos sobre el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Eso fue el tema, por qué Dios decidió mandar el diluvio y destruir sobre la faz de la tierra todo lo que respiran. Y dijo Jehová: raeré, voy a barrer sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlo hecho. Esta historia también nos relata en el Nuevo Testamento, la carta de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, y también habla Judas, no Judas el Iscariote, otro Judas, el discípulo de Jesús, en el versículo 6, hablas de la mezcla. O sea que lo que yo te estoy contando está registrado en la palabra de Dios, que hubo una mezcla de espíritu de ángeles caídos, haciendo la depravación, la degeneración sexual de toda índole. Así que era terrible. Entonces ahí fue que Dios le dijo a Noé que mandaría un diluvio. Hasta ese entonces no había llovido sobre la tierra. Cuando Noé anunció a la persona que Dios iba a mandar un diluvio y que se arrepintiese de su pecado, la gente se burlaba de Noé. Se reía de él: está loco, este anciano está loco. Y no obedecían el mensaje. Fíjese hasta dónde llegamos, que los animales obedecieron más que los seres humanos, porque los animales se salvaron 45,000 especies, cada uno, macho y hembra. Y solamente la familia de Noé obedeció a su papá, porque era una familia saludable, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo duró el diluvio? Obviamente, cuando se cumplió el tiempo de los 100 años, de 500 años Noé a 600 años, Dios le dijo: subí al arca, sellá por adentro con brea, y Dios mismo dice que selló la puerta de afuera con brea, y subió Noé, y se largó a llover 40 días y 40 noches. Cuando hablamos de cuarentena en la Biblia registra 40, y no una quincena, ni no una semana. Pero esta cuarentena duró más que 40 días, ¿sí? Duró 10 meses la cuarentena de Noé y su familia, el aislamiento de Noé y toda su familia, pero Dios los salvó. A los 40 días y 40 noches de lluvia empieza a crecer el agua y cubrió toda la faz de la tierra. Y el aislamiento de Noé duró 53 semanas, es decir, 10 meses y 21 días. Eso está registrado en Génesis, en capítulo 8, versículo 5 y versículo 14, si lo quieren corroborar. O sea que con esto tengo un presentimiento espiritual que esta cuarentena que nosotros estamos pasando mundialmente, más o menos vamos a durar ese proceso de Noé. Unos 10 meses más o menos se va a ir normalizando y empezaremos de nuevo. Muchos son bendecidos, muchos son protegidos, porque esa es la cuarentena que Dios quiere hacer un nuevo comienzo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces Jesús también habló de esto, de las señales. Ante el fin Jesús se refirió del tiempo de Noé, los pecados que había en ese tiempo, depravación sexual de cada índole, y ahí fue cuando Jesús habla de esto, que esto pasaría en los últimos tiempos. En los últimos tiempos Jesús habla de esto, que estos son señales que se acerca el fin del mundo. Bueno, en el tiempo de Noé, la tierra se cubrió con agua y el planeta sigue, pero el fin que Jesús habla, las señales que Jesús habla,
en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, habla en las señales del fin que los apóstoles le pidieron a Jesús. Jesús se refirió en el tiempo de Noé, que la señal antes del fin, antes de su venida, iba a pasar como en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? La gente se casaba, depravación sexual de todo índole, no había respeto, la gente se casaba, se separaba, era una locura, se amaba más a los animales, se valoraba más la vida de los animales que los seres humanos. Obviamente Dios ama a los animales, pero cuando la gente vive una animalada, y vemos que los animales son más inteligentes porque se salvó en la barca muchos animales, pero los hombres se burlaban del mensaje. Este tiempo pasa lo mismo, la gente dice que estamos locos por predicar un evangelio de salvación de espíritu. Entonces hay una mezcla de una depravación sexual, violación, muerte, asesinato, guerra, y todo esto Jesús habló. Y fíjese lo que pasó, actual, Jesús habló de esto, dice que la gente se casaba uno a otro, hombre con hombre, mujer con mujer. Así eran aquellos días antes del diluvio. La gente comiendo y bebiendo y casándose, hasta el día que entró Noé al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que si usted recibe un mensaje de parte de Dios, por favor, obedezca, porque esto va a pasar. Pero esta vez no solamente el diluvio, porque después de estas señales de la maldad que hay, de la depravación que hay, se acerca el fin, pero el fin total del planeta Tierra, ¿sí? Y esta cuarentena tiene que enseñarnos que nosotros debemos buscar a nuestro Creador y obedecer el mensaje. Lo que pasó en India, una mujer se casó con un perro, con su perro. Estos son señales del tiempo de Noé, la animalada. Así que quiero decirle, ¿qué hizo Noé cuando terminó el diluvio? Cuando terminó 10 meses, 21 días, se secó la tierra. A los 5 meses, el agua empezó a bajar. Pero Noé mandó una paloma y para descubrir si había, primero mandó un cuervo y el cuervo no volvió. Después mandó una paloma y la paloma no halló donde reposar y volvió. Y después de 7 días mandó otra vez la paloma y volvió con una rama de olivo. Entonces Noé se dio cuenta que el agua estaba bajando a los 5 meses. A los 10 meses se secó todo y Noé bajó. ¿Y sabe lo que hizo Noé? En Génesis 8, 20, 21, edificó Noé un altar a Dios y tomó todo al animal limpio y toda ave limpia y ofreció ofrenda en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque por la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Sabe qué le agradó a Dios? Que Noé hizo un agradecimiento, ofreció un altar. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo cuando termine la cuarentena? Puede ser un proceso de 8, 9 o 10 meses. Veremos qué pasa después de esta pandemia. Pero ¿sabe qué? Hagamos como Noé cuando termine todo esto. Haga un altar, adore a Dios, porque Dios quiere salvar tu familia. Dios va a querer salvar tu empresa. Busquémosle a Él, obedezcamos el mensaje, no nos burlemos por el mensaje de Dios, porque estas cosas pasaron. Y estas señales que Jesús anunció, tal cual como pasó en el tiempo de Noé, está pasando ahora. La gente de continuo mal su pensamiento. Por la ambición del ser humano inventaron este virus y está matando miles de personas. Ancianos, niños. No le interesa porque toma la vida humana como una mercadería para su negocio. Cuando termine esto, porque Dios va a hacer que termine en victoria para aquellos que creemos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Vas a hacer como Noé, edificar un altar, buscar un lugar de adoración, congregar en una iglesia y dar tu agradecimiento como Noé y dar tu ofrenda de amor? La ofrenda más agradable
que le agrada a Dios no es plata, no es oro, es tu vida, tu corazón, tu familia. Porque ¿dónde se construye una familia saludable, moral, ética y espiritual? Guiado por la palabra de Dios. ¿Por qué Noé se salvó con su familia? Porque era un hombre justo, un hombre piadoso, obediente a Dios. Y Dios se agradó de él. Si queremos salvar nuestra familia en esta cuarentena como Noé, sea justo, sea obediente y sea saludable tu familia. ¿Sí? David, después de un terrible temor, cuando era perseguido, en este tiempo hay mucho temor, hay pánico, la gente está asustado. Dios lo libró a David de todos esos temores y dijo el Salmo 27:4, una sola cosa pido al Señor, es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Sabe qué? Después de que pase esto, te invito a que pueda decir como David, una sola cosa he demandado y esta buscaré, que después de esta pandemia congregarme en la casa del Señor hasta que Él venga, hasta que Él lleve. Y tomemos este ejemplo de Noé, que se salvó de un terrible cataclismo total, de un diluvio universal, se salvó. Y de ahí se procrearon la familia de Noé, y de ahí somos descendencia nosotros, los que estamos aquí. Dios te bendiga en esta mañana. Reflexionemos la cuarentena de Noé. Nosotros estamos en cuarentena y hagamos lo mejor después de esto. Haga un compromiso con Dios. Después de esto lo único que vas a desear es ir en su templo y agradecer y ver la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Dios te bendiga en esta mañana. Esto es Noticias del Cielo, Marandú y Vaga Peguá.